bienvenidos a las clases número 5 de Coreano 2. El día de hoy vamos a estar viendo también un complemento para las oraciones. Es un tema también bueno que ustedes conozcan y que puedan aprender. Entonces vamos a ver hoy acerca de esto. Vamos a ver las posiciones, cómo decimos esto, eso y aquello. Y nosotros tenemos acá tres palabras, ¿sí? Una que es y que hace referencia a esto. ¿Cuándo usamos esto? Cuando está cerca de uno. Como ven en el dibujo, está cerca de uno. Y usamos que cuando está lejos, pero está cerca de la otra persona. Es decir, como en el segundo dibujo. El cuaderno está lejos de una persona, pero está cerca de la otra. Y usamos cho cuando queremos decir aquello. Y es cuando está lejos de ambas personas. Como ven en el tercer dibujo. El cuaderno está lejos de las dos personas. Entonces serían y para esto, que, eso, cho para aquello. Esas serían las tres. Y, que, cho. Bien, entonces acá tenemos y, que, cho, que quiere decir esto, eso y aquello. Pero, como dice en la presentación, no se puede usar solo. Si bien en español nosotros podemos usar esto, eso, aquello, haciendo referencia al objeto, nosotros en coreano debemos agregarle el objeto, la cosa o la persona, ¿no? Cuando queremos decir aquella persona. Entonces, para agregar eso, tenemos una palabra que es 것, que hace referencia a cosa, a un objeto, ¿sí? En general, no específicamente a algo. Si bien lo podemos hacer, especificando el objeto mismo. Pero para decir cosas en general, decimos 것. Entonces, si nosotros lo ponemos juntos, sería 이 것 para esto, 그 것 para eso, 저 것 para aquello, o sea, haciendo referencia a un objeto X. Y esto también en coreano tiene contracciones, es decir, se puede achicar, se puede decir de una manera más fácil en vez de decir 이 것, 저 것, 그 것, ¿sí? Para poder hacerlo más fácil al hablar. Y es como dice ahí, 이것, 이거, 그것, 그거, 저것, 저거. Esto es generalmente cuando uno habla, ¿sí? Cuando lo escriben, ustedes escribirían correctamente 이것 con el 받침 시옷, ¿sí? 이것, 그것, 저것, cuando ustedes lo escriben. Pero al hablar también pueden decirlo de ambas formas, ¿sí? Pero lo más común es que ustedes escuchen, es que digan más coloquial, ¿no? 이거, 그거, 저거, que es mucho más fácil de pronunciar. Bien. Entonces, como dijimos que no podemos usarlo solo, acá les muestro algunas palabras en las que ustedes puedan usarla. Dijimos como para persona, también podemos usar la palabra persona, ¿sí? Que es 사람, 사람. Entonces tenemos 이 사람 para esta persona, 그 사람 para esa persona, 저 사람 para aquella persona. 이 사람, 그 사람, 저 사람. Vamos al ejemplo de la casa. 집, 집 es casa. Entonces tenemos 이 집, esta casa, 그 집, esa casa, 저 집, aquella casa. Entonces 이 집, 그 집, 저 집. Tenemos para personas también con respeto, que esto también seguramente lo vieron en el curso anterior, que es 분. 분 hace referencia a persona con mayor o con respeto. En vez de decir persona, si bien podemos usar persona, pero podemos usar esta palabra 분. Entonces tenemos 이 분, esta persona, 그 분, esa persona, 저 분, aquella persona. Y siempre 분 con respeto a quien ustedes vean por primera vez, utilicen esta palabra 분. También tenemos el objeto que podemos usar. 컴퓨터, ¿sí? Computadora. Entonces, 이 컴퓨터, 그 컴퓨터, 저
컴퓨터, ¿sí? Es decir, esta computadora, esa computadora, aquella computadora, ¿sí? Entonces podemos utilizar con objetos, con personas y 그저. Pero recuerden, nunca solo. Veamos acá entonces algunos ejemplos. Tenemos 이것, 그것, 저것. Pero también podemos agregar la partícula i que habíamos visto, ¿sí? Entonces, 이것, 이, recuerden que la pronunciación sería 이것이, ¿sí? Por el 시옷 del 받침 más 이, es decir, 이응 que viene después. Entonces, 이것이, ¿sí? 그것이, 저것이, ¿sí? Cuando queremos hablar del sujeto de la oración. Y acá tenemos también contracciones, es decir, que podemos achicar o facilitar al hablar. En caso de 이것이, podemos utilizar 이 que viene también de 이거, ¿sí? Es decir, cualquiera de las tres está bien. 이것이, 이게, 이거. Para 그것이 tenemos 그게, 그거. Para 저것이 tenemos 저것이, 저게, 저거. ¿Sí? Entonces esas tres. 이게, 그거, 저게. 이거, 그거, 저거. ¿Sí? Esas tres es exactamente lo mismo. Pueden usar cualquiera, ¿sí? Cualquiera de las tres opciones que ustedes tienen. Entonces vamos a ver acá ejemplos. Dice, 이것이 책상이에요. 이것이 책상이에요. Esto es un escritorio. Esto, ¿sí? Algo que está cerca de mí. 이게 사과예요. Esto es una manzana, que quiere decir exactamente lo mismo. Esa palabra 이것이 o 이게 dijimos que era lo mismo. Entonces, esta manzana. Esto es una manzana. 이건 연필이에요. Esto es un lápiz. Esto es un lápiz. Acá también es lo mismo. 이거. 이거 que quiere decir lo mismo que esto. 연필이에요. Esto es un lápiz. 그것이 책상이에요. Eso es un escritorio. Algo que está lejos de mí pero cerca de la otra persona. 그것이 책상이에요. 그게 사과예요. Eso es una manzana. También dijimos que 그것이, 그게 es lo mismo. Entonces, esta oración que en esa parte, ¿no? Decir 이것이, 그것이, 그게 es lo mismo. Entonces, eso es una manzana. 그건 연필이에요. Eso es un lápiz. Quiere decir lo mismo. 저것이 책상이에요. Aquello es un escritorio, algo que está lejos de mí y de la otra persona. 저게 사과예요. Aquello es una manzana. 저거 연필이에요. Aquello es un lápiz. Y acá podemos ver que es exactamente lo mismo. Decir 이것이, 이게, 이거. Decir 그것이, 그게, 그거. Decir 저것이, 저게, 저거. ¿Sí? Esas tres es lo mismo. Solamente respetando que una se usa más hablado que la otra, ¿sí? Bien. Continuando, también podemos utilizarlo con la partícula 은. Recuerde que estamos utilizando i e 은 por el 받침 que tiene, ¿no? Podríamos utilizar el ka, ¿sí? Pero vamos a ver acá entonces. 이것은, ¿sí? Porque va el 은. 이것은, ¿sí? 그것은, 저것은. Entonces, 이것, 그것, 저것, ¿sí? Pero también esto puede sufrir contracciones, es decir, podemos achicarlo y también podemos ver la forma más fácil de hablarlo. Veamos en el caso de 이것은. 이것은 podemos pasarlo a 이거. Recuerden que podemos decir 이거, ¿verdad? Entonces, 이거는, ¿sí? 이거는.
Ahora, 는, porque no tiene 받침 el 이거, ¿sí? Sería solamente esa diferenciación, pero estamos hablando de lo mismo. 이거는. O que también se puede decir 이건, mucho más simple, mucho más corto. En el segundo caso también pasa lo mismo. 그것은, 그거는, que también se puede reducir a 그건. ¿Sí? Tenemos 저것은, que podemos decirlo como 저거는, o decir más fácil, 저건. ¿Sí? 이건, 그건, 저건, es mucho más factible que ustedes escuchen estas palabras, ¿sí? Que la 이거는, 그거는, 저거는, pero sí, mucho más fácil que ustedes escuchen 이건, 그건, 저건, ¿sí? Para decirlo más fácil. Entonces, veamos los ejemplos, ¿sí? 이것은 한국어 책이에요. 이건 한국어 책이에요. 이거는 한국어 책이에요. Esto es un libro coreano, ¿sí? Esto es un libro de coreano. Bien, entonces, decir 이것은, decir 이건, decir 이거는 es exactamente lo mismo. Solo recuerden que 이것은 es más escrito, 이거는 es más hablado. Entonces, 그것은 한국어 책이에요. Eso es un libro de coreano. 그것은 한국어 책이에요. Bien, 그건 한국어 책이에요. 그거는 한국어 책이에요. Decir, 그것은, 그건, 그거는 es lo mismo. Eso es un libro de coreano. 저것은 한국어 책이에요. 저건 한국어 책이에요. 저거는 한국어 책이에요. Es decir, lo mismo. Aquello es un libro de coreano. 저것은, 저건, 저거는. Sí, es decir, ustedes pueden elegir cualquiera de las opciones para hablar. Y en el caso de escritura, como dije, el formal, que sería 이것은 o 이것은, 그것은, 저것은. Pero a la hora de hablar, 이건, 그건, 저건, 이거는, 저거는, 그거는. ¿Sí? Esas opciones. Bien. Vamos a ver también que también podemos usarlo con riel, el. ¿Sí? El. Recuerden que el era la partícula de objeto. Entonces tenemos 이것을, 이것을. Tenemos 그것을. Tenemos 저것을. Entonces, 이것을, 그것을, 저것을. También podemos contraerlo y decir 이걸, 그걸, 저걸. ¿Sí? O 이거, 그거, 저거, que también es lo mismo. ¿Sí? 이거, 그걸, 저걸. Entonces, podemos decir estas oraciones. 이것을 주세요. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Deme eso, por favor. 이걸 주세요. Deme esto, por favor. 이거 주세요. Deme esto, por favor. ¿Sí? Es lo mismo. 이것을, 이걸, 이거. 그것을 주세요. Deme eso, por favor. 그걸 주세요. Deme eso, por favor. 그거 주세요. También lo mismo. 저것을 주세요. O 저걸 주세요. 저거 주세요. Es lo mismo. Deme eso, deme aquello, por favor. ¿Sí? Entonces sería 이것을, 이걸, 이거. 그것을, 그걸, 그거. 저것을, 저걸, 저거. ¿Sí? Si ustedes ven acá, la última palabra 이거, 저거, 그거 no tiene el ul, ¿sí? Ustedes esto lo pueden usar como forma general, ¿sí? Por eso es muy común escuchar esta palabra, 이거, 그거, 저거, ¿sí? Sin ninguna partícula que viene después de eso. ¿Sí? Así que más fácil de recordar 이거, 그거, 저거 a la hora de hablar. Y a la hora de escribir, recuerden, dependiendo qué es lo que ustedes quieren resaltar de la oración, el objeto, si es un objeto, si es el sujeto de la oración, dependerá de eso la que ustedes van a poner la partícula correspondiente. Decir y, decir en, decir el, ¿sí? Con cada palabra.
Recuerden todo esto que es siempre con el objeto, que es un objeto, ahora sí, de un sustantivo, les digo, porque tenemos la palabra 것, ¿sí? 것, que era objeto X, un objeto X, ¿sí? Ya no es el objeto de la oración, sino un objeto X. Bien, entonces continuando, vamos a ver algunas preguntas y algunas respuestas que podemos hacer con esto. Dice, 이것이 뭐예요? 이것이 뭐예요? O 이게 뭐예요? Es la misma pregunta. Que está preguntando, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? 이것은 사과예요. Esto es una manzana. 이거는 사과예요. ¿Sí? 이것은 사과예요. Si ven acá ustedes pueden ver que la pregunta se está haciendo con 이, 이것이, 이, 뭐예요? 이게 뭐예요? Está haciendo referencia a la partícula 이 cuando nosotros preguntamos. Pero la respuesta va a ser con 은. 이것은 사과예요. 그거는 사과예요. Y esto siempre es así. Preguntan con 이, responden con 은. En este caso. 이것이 뭐예요? 이게 뭐예요? 이것은 사과예요. 이거는 사과예요. O también puede decir 이건 사과예요. Como habíamos dicho, que se podía contraer. Bien, entonces, 그것이 뭐예요? O 그게 뭐예요? ¿Qué es eso? 그것은 카메라예요. Eso es una cámara. 그거는 카메라예요. Eso es una cámara. Es lo mismo. La misma pregunta, la misma respuesta. Y vean que acá también es y la respuesta es 은, con 은. Entonces, 그것이 뭐예요? 그게 뭐예요? 그것은 카메라예요. 그거는 카메라예요. Bien, 저것이 뭐예요? 저게 뭐예요? 저것은 컴퓨터예요. 저거는 컴퓨터예요. ¿Qué es aquello? Aquello es una computadora. ¿Sí? Entonces, esto recuerden también la posición en que están. Si está cerca de esa persona, está lejos de esa persona, o ambos están lejos de ese objeto. Entonces, también podemos preguntar, 이 사람이 누구예요? 이 사람이 누구예요? ¿Quién es esta persona? Recuerden que 이 era de esto, esta. Entonces, 사람, persona. Entonces, 이 사람이 누구예요? ¿Quién es esta persona? 이 사람은, esta persona, es mi maestra. 제 선생님이에요. 제 선생님이에요. 이 사람은 제 선생님이에요. Y acá también, 이 como pregunta, 은 como respuesta. 이 사람이 누구예요? 이 사람은 제 선생님이에요. Es mi profesora, mi maestra o maestro. Entonces, bien, para indicar lugar se utiliza 여기, 거기, 저기. ¿Sí? Ahora es un poco diferente para ubicar lugares. ¿Sí? Aquel lugar, ¿sí? Ese lugar, este lugar, aquel lugar. Entonces, cambiamos por 여기, 거기, 저기. 여기 sería acá, ¿sí? Este lugar, ¿sí? 거기, ese lugar. 저기, aquel lugar. ¿Sí? Entonces, 여기, 거기, 저기. Entonces, podemos preguntar, 저기가 어디예요? ¿Dónde es aquel lugar? 저기가 어디예요? 여기 앉다. 여기 앉다. Me siento acá, este lugar. 여기 사인하다. ¿Sí? 여기 사인하다 quiere decir firmar. Sign quiere decir firmar, hacer una firma. Que firme aquí. Entonces, 여기 사인하다. Firmar aquí. 저기가 유명하다. Ese lugar es famoso. 거기가 유명하다. Ese lugar es famoso. Entonces, tenemos 거기, 여기, 저기. Podemos usar para los lugares. Bien, entonces acá también les traigo un
unos dibujos, unas personas. Acá tenemos 3 personas que alrededor de estas personas tienen objetos, distintos objetos. ¿Sí? Tenemos a Sojun, tenemos a Sujin y tenemos a Minho, que está lejos de las dos. Y alrededor de Sojun tiene una gorra, un bolso, una mochila, una pelota, una regla. Sujin tiene un cuaderno, un libro, una goma de borrar, un reloj, una cámara. Minho tiene un lápiz, un anotador, un cuaderno, una manzana y un pizarrón. Entonces, lo que quiero que hagan acá o que piensen ustedes es pensar en oraciones. ¿Cómo podemos hacer oraciones viendo esta imagen? ¿Qué podemos describir de esto? Ya sabemos que Sojun y Sujin están cerca y sabemos que Minho está lejos. Podemos ver desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista de Sujin, de Sojun o de Minho. Y así decir cada posición o cada objeto en que está cerca de ellos o está lejos de ellos. Veamos el objeto. Por ejemplo, si yo fuera Sujin, le preguntaría a Minho, por ejemplo, 그것은 뭐예요? 그것은 뭐예요? ¿Qué es eso? Y eso sería algo que está alrededor de Minho, porque está lejos de mí, pero está cerca de Minho. 그것은 뭐예요? O 그것이 뭐예요? Entonces, él respondería, 이것은, ¿sí? 이것은 칠판이에요. Esto es un pizarrón. Y ahora él cambiaría con esta palabra, ¿no? Esto, para decir esto, porque él está cerca de eso. ¿Sí? Él está cerca de ese objeto, entonces él diría 이것은. ¿Sí? 이것은 칠판이에요. Esto es un pizarrón. Podría volver a preguntar, ¿qué es eso? Sujin a Minho. 그것이 뭐예요? 이것은 사과예요. Esto es una manzana. Esto es una manzana. Así, por ejemplo, podríamos decir con Sojun y Sujin. Supongamos que estamos con Sojun. Yo soy Sojun y le hago una pregunta a Sujin. 이거 뭐예요? 이거 뭐예요? Entonces le preguntaría, ¿esto qué es? ¿Sí? Entonces ella me diría, 이거 책이에요. 책이에요. Entonces diría, esto es un libro. Y utilizaría 이거 para preguntar, ¿sí? 이것이, ¿sí? Y la respuesta también sería 이것은. Esto, ¿por qué? Porque está cerca de ambas personas. ¿Esto qué es? Esto es un libro. Sería esa pregunta. Y así lo que quiero que ustedes hagan viendo estas imágenes es que ustedes puedan pensar en qué oraciones ustedes pueden realizar y anotar las oraciones. Eso va a ser tarea para la próxima clase. Van a tener que hacer oraciones, ¿sí? Viendo esta imagen, ustedes si quieren pueden pausar el video por unos minutos, ven la imagen y van a hacer oraciones con respecto a esto. Entonces van a hacer 5 oraciones con 이, 그, 저, dependiendo en qué persona están ustedes. Pueden cambiar de persona, pero siempre aclarando desde qué parte están ustedes. Bueno, entonces eso va a ser la tarea para la próxima clase. Cualquier duda que ustedes tengan, también lo pueden anotar y lo vamos a ver el día sábado. La tarea también será corregida el día sábado. Así que bueno, con esto vamos a terminar la clase de hoy. Muchas gracias.